Perfecto, Alfonso, puedes comenzar. Oh, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Teco, a la doctora Morales, Jennifer y a la doctora Emily Sáenz por la invitación. El título es Terapia Interpersonal, una alternativa efectiva a las terapias contextuales y las cognitivas. Lo que vamos a hacer hoy básicamente son estos puntos, un eh, recogido breve histórico, un marco teórico que apoya el modelo, el enfoque terapéutico y las cuatro áreas en que este modelo se enfoca, las técnicas principales que se utilizan en este modelo, cuál es el papel del terapeuta. Voy a presentar un caso clínico, si me da tiempo, dos, y voy a hablar de los aspectos culturales. Y si me da tiempo, para que es efectivo, estoy muy pretencioso, vamos a ver cómo me da el tiempo, estamos empezando a las menos cuatro. Bueno, vamos a hacer un bagaje histórico bien cortito. El doctor Harry Stack Sullivan, un psicoanalista norteamericano, empezó a hablar allá en Estados Unidos, especialmente en los 40, de una psiquiatría relacionada con el campo de las relaciones interpersonales. El enfoque de él como psicoanalista era en el estudio de las personas y sus interacciones en vez de las etapas psicosexuales y las pulsiones biológicas que se habían hablado previamente en el psicoanálisis tradicional. Así que lo que hace es que traduce el modelo psicoanalítico en un modelo interpersonal, donde la relación del bebé con la madre tiene una importancia vital. En este modelo de Sullivan, la psicopatología es la consecuencia de disfunciones interpersonales. Y la psicopatología siempre se da, según él, en un entorno social. Más adelante viene el doctor John Bowlby, que murió en 1990 y publicó unos libros que son clásicos de apego. Y él habló de que habían diversos tipos de apego y sus consecuencias. Y él planteaba que el apego era un fenómeno universal en todos los niños, de todas las culturas, de todas las épocas, en donde el niño o la niña, cuando nace, está programado a hacer un apego con sus cuidadores. Esto básicamente viene de una idea que él cogió de los estudios de Harry Harlow con los monos, que son unos clásicos. Aquí se acordarán ustedes, esto se da en psicología básica. En los estudios de Harlow era que cogían monitos que nacían, los aislaban, más nunca iban a ver, por lo menos por muchos años, no iban a ver otro mono, los criaban en una jaula y le ponían una mona que era de metal, que tenía unas tetillas con unos tiburones, perdón, con unos biberones y por ahí chupaba la leche. Cuando le ponían objetos que eran extraños, como ese pejito que está ahí, que era un pejito mecánico, inmediatamente los monitos iban donde la mamá y se enganchaban. Pero obviamente esta mamá no le podía dar calor, porque era una mamá metálica. Aquí tenemos otro ejemplo, otro monito agarrado de la mamá porque tiene miedo. Entonces de ahí es que viene la idea de Bowlby de los apegos, donde él dice que es consciente de la necesidad del niño, responde a las necesidades del niño positivamente, el cuidador, ¿verdad? Y el contacto físico con el niño es continuo y alto y satisfactorio. Esto va a traer, según Bowlby, más adelante en la vida, una estabilidad emocional, relaciones personales estables y una seguridad y confianza en mí mismo. Eso es si el apego es seguro. Ahora, según Bowlby, habían diferentes tipos de apego. Estaba el seguro, estaba el evitativo, estaba el ansioso ambivalente y el apego desorganizado. Y cada uno de estos, el que no era el seguro, tenía unas consecuencias más adelante cuando uno iba a ser adulto. Por ejemplo, el apego evitativo, pues estos muestran poca angustia ante la separación y cuando la madre vuelve, tienden a evitarla. Así que son personas que más adelante como que no les hace falta tener contacto interpersonal o si la gente se acerca mucho a uno, uno se va, evita. El apego desorganizado, quizás el más patológico, porque esta mamá está bien desorganizada, es bien errática con el niño, lo puede maltratar. Y de aquí es que salen muchas de las investigaciones con personas que ya son adultas, que tienen un borderline personality disorder o trastornos disociativos severos. Y eso ha sido investigado y ha sido sustanciado en las investigaciones. Vamos entonces a la terapia interpersonal. La terapia interpersonal empieza a coger forma en los 1970 y en el 1984 se publica este libro que está ahí, que se llama Interpersonal Psychotherapy of Depression, de Gerald Clement, que era un psiquiatra, interesantemente, Milna Weisman y otros autores. Clement era psiquiatra, Milna Weisman era o es psicóloga, él murió hace como 15 años. Ella es psicóloga y todavía está publicando. Esta señora debe tener como sus 80 o 90 años, pero sigue publicando
así como lo hizo Beck, que murió a los 100 y todavía publicaba. Interesantemente, ellos se conocen y se casan y fueron un matrimonio por varios años. En los 70 y 80, entonces empiezan a publicarse diversas investigaciones en revistas científicas y específicamente hubo un estudio que ahorita voy a hablar más de él en el 1989, que fue el que puso la terapia interpersonal en el mapa. ¿Por qué? Porque este era el estudio más gigantesco que se había hecho en todo el mundo. Era un estudio multicentro y se compararon 4 terapias y una de ellas fue la interpersonal. E interesantemente, la terapia interpersonal resultó más efectiva que la terapia cognitiva, pero a eso vamos ahorita. La premisa de este modelo básicamente es que la depresión se da en un contexto interpersonal, que se examina el contexto interpersonal de una manera detallada y eso es lo que distancia este modelo de otros. Y surge de los estresores de vida y dentro de los estresores que uno tiene, pues predomina el interpersonal. Así que ellos le adjudican que la depresión no es que sea causada por variables interpersonales, sino que las variables interpersonales contribuyen a mantener el fenómeno y son una variable importantísima a tener en cuenta cuando un paciente está en terapia. En el 1978 se publica este estudio, eso es un clásico tremendo, los orígenes sociales de la depresión, un estudio de los desórdenes psiquiátricos en las mujeres. Estos eran 2 sociólogos que publican este libro, donde ellos encuentran que las mujeres de estrata baja, mujeres con 3 o más hijos menores de 14 años y mujeres que no tenían apoyo de su pareja, estaban 4 veces más probables que desarrollaran depresión que mujeres que no tenían estas variables. Y entonces este libro desarrolla una investigación sobre los orígenes sociales, especialmente de mujeres que se deprimen en Inglaterra, donde se hizo este estudio. La premisa de este modelo son, no plantea causalidad, como ya dijimos, la depresión es multifactorial, muy parecido a CBT, donde Beck y muchos teóricos de CBT decían, no es que las condiciones causan la depresión, sino que contribuyen en un modelo multifactorial a que la gente se deprime. Y muchos pacientes van a terapia por dificultades interpersonales. Cuando uno le pregunta a un paciente, oiga, ¿por qué usted está deprimido? Por ejemplo, muy poca gente te dice, porque me robaron el carro, porque el Rolex doctor se me dañó. No, casi siempre es por dificultades interpersonales con personas que son importantes en la vida de uno. Ahora mismo, las personas que están publicando más en el campo de la terapia interpersonal, especialmente el doctor John Markowitz, que ese hombre, yo no sé, ese hombre tiene como 500 publicaciones ya y tiene varios libros exquisitos sobre la terapia interpersonal. Y la doctora Ellen Frank, que es psicóloga, que también está publicando, aunque no publica tanto con él. El doctor Markowitz, interesantemente, es psiquiatra, ¿verdad? Porque hay gente que dice que a los psiquiatras no les interesa la psicoterapia. Sí, y de hecho Beck también era psiquiatra. Dentro de la administración de veteranos, que ya hace como 15 años determinó que iban a darle énfasis a que los psicólogos y las psicólogas utilizaran evidence-based psychotherapies. Fíjense que la terapia interpersonal para la depresión es uno de los focos principales en la administración de veteranos de Estados Unidos. Esta terapia empezó a aplicarse en la depresión, parecido al CBT, donde el primer libro que escribe Beck fue para la depresión. Pero al igual que el CBT, se empieza a utilizar en otras condiciones, otras psicopatologías, y empieza a encontrarse que es efectivo. Por lo tanto, ya hay manuales e investigaciones de terapia interpersonal para la ansiedad, para trauma. De hecho, salió un manual de terapia de trauma de Markowitz hace poco. Trastorno de personalidad, trastorno bipolar, luto patológico y otras condiciones. Así que el modelo, al igual que el CBT, ha empezado a ramificarse poco a poco, a entrar en otras condiciones. Para el 2018 ya habían 130 ensayos clínicos, que eso es bastante. Hay terapias que ni siquiera tienen 10. Así que este fue un modelo o es un modelo que le llamó la atención a los investigadores. Ahí se puede ver, ¿verdad? Que partiendo del 1996-98, que empieza poco a poco a coger más auge la investigación del modelo interpersonal. Eso fue hasta el 19. Pero del 17 al 28, ¿verdad? Entonces ya se han publicado 250 estudios controlados de esta terapia por grupos de investigación en muchos países del mundo. Y eso de los países del mundo
le voy a hablar al final porque la verdad que es impresionante cómo esta terapia está siendo adaptada en diferentes países del mundo. Alguna gente dice la terapia interpersonal es como psicodinámica. No, para nada. ¿Por qué? Número uno, no se analiza la transferencia en las terapias psicodinámicas y en el psicoanálisis. El análisis de la transferencia, o sea, lo que el paciente transfiere al terapeuta, sus conflictos, sus deseos, es el sine qua non. Básicamente es como una de las variables principales para que la persona mejore. Se analizan los sueños, aquí no se analizan los sueños, tampoco no se identifican mecanismos de defensa que son inconscientes. La terapia está enfocada en el aquí y ahora, bastante típico como el CBT. El terapeuta es muy activo en el psicoanálisis y en la terapia psicodinámica el terapeuta es bastante menos activo y no se apela a que el problema que tiene el paciente se debe a mecanismos o conflictos inconscientes o intrapsíquicos. Se debe a que tú estás teniendo una disfunción interpersonal en algún nivel de tu vida. ¿En qué se diferencia de la terapia conductual cognitiva? Pues yo diría que en tres áreas principales. La primera, en esta terapia no hay énfasis en estar identificando pensamientos particulares, pensamientos automáticos, pensamientos disfuncionales y mucho menos esquemas de pensamiento. Esta terapia no tiene tanta estructura como la tiene el CBT y no hay asignaciones. Ustedes saben que en la terapia conductual cognitiva hay un énfasis en que el paciente se le dan diferentes asignaciones, las trae, las discutimos y dentro del modelo de CBT se encuentra que la gente que hace las asignaciones mejora más que las que no lo hace. En esta terapia no hay asignaciones a los pacientes. Entonces, el marco teórico de esta terapia tiene 9 puntos principales. Número uno, la depresión tiene una base orgánica. A mí, yo, Alfonso Martínez Taboa, ese número uno, yo no tengo mucha simpatía con eso. O sea, en este modelo, como vamos a ver, se le dice al paciente, usted está deprimido porque usted tiene una base orgánica, genética, lo que sea, de por qué usted está deprimido. Yo no le digo eso a los pacientes, no me siento cómodo, pero en este modelo se hace eso y ahorita voy a explicar por qué. Número dos, parte de las teorías de apego de John Bowlby, los seres humanos poseen una tendencia clara a vincularse con los seres humanos. La tristeza y la depresión son parte de la condición humana y una respuesta universal cuando las relaciones significativas en nuestra vida no están bien. Y los trastornos comienzan con un trastorno de los vínculos que yo tengo con diferentes personas que son importantes. En tercer lugar, hay un énfasis en el disloque de vínculos en la actualidad. No buscamos tanto de qué pasó con mi mamá y el hermano hace 30 años. Es qué está pasando ahora en mi vida y los vínculos que tengo ahora con mis amistades, familia, etcétera. En cuarto lugar, hay un énfasis en las personas y su interacción entre ellos en vez del cerebro. Aunque la depresión puede tener una base orgánica, que es lo que ellos defienden, pero sin embargo, más allá de esa base orgánica, este ser humano, este paciente está envuelto en un mundo interpersonal que es el que se examina en esta terapia. En quinto lugar, hay una conexión fuerte entre los estresores interpersonales y el comienzo de la depresión. Así que en este modelo, el terapeuta va a tratar de indagar, oiga, cuando usted empezó a estar deprimido, en esos meses, en esta semana, usted estaba teniendo problemas con alguna persona que era importante para usted y usualmente la persona va a decir que sí, con excepciones. En sexto lugar, las dificultades en apoyo social son personas que están muy aisladas, muy solas. Si la persona tiene suficiente apoyo, pues esto va a ser como un buffer, como un amortiguador, pero muchos pacientes están bastante solitarios o se han alejado de la gente. Este modelo interpersonal es parte de una premisa biopsicosocial, o sea que hay variables culturales, sociales, políticas, etcétera, que pueden hacer que contribuyan a que la gente está deprimida y variables biológicas, pero el énfasis obviamente es la parte psico, que es la parte que vamos a elaborar con esta terapia. En octavo lugar, los individuos con una predisposición genética a la depresión están más propensos a mostrar psicopatología cuando son estresados. Así que está la famosa teoría de diátesis, ¿verdad? Teoría de diátesis lo que plantea es que yo tengo una carga genética, quizá porque mi papá y mi mamá padecieron de varias depresiones, así que yo genéticamente tengo una tendencia genética a que me puedo deprimir, pero no me voy a deprimir a menos que hayan estresores que detonan esa característica genética que yo tengo anteriormente. Así, eso es lo que se llama diátesis, que es una contribución de lo genético y lo ambiental.
Aquí descansan el temperamento, el noveno, rasgos de personalidad y experiencias tempranas de vida que se van a reflejar en los estilos de apego. Así que en terapia interpersonal se indaga cuáles han sido mis estilos de apego cuando yo tengo problemas interpersonales. ¿Es evitativo o está desorganizado mi estilo de apego? Eso se examina bastante. Por lo tanto, el funcionamiento interpersonal es determinado por la severidad de los estresores actuales y el contexto interpersonal. Ese combo, ¿cómo están mis estresores? Especialmente, ¿verdad? En el contexto interpersonal, lo que esta terapia va a indagar con mucho detenimiento. ¿Cómo empezamos la terapia? Pues hay 9 asuntos que se atienden en la terapia interpersonal. En las primeras sesiones, el terapeuta va a auscultar con detenimiento cuáles son las áreas interpersonales, que ya mismo vamos a ver cuáles son, y emplea un cuestionario interpersonal para discutirlo con el paciente. En este cuestionario interpersonal se indagan 4 áreas que vamos a ver ya mismo, que usualmente los pacientes que tienen problemas interpersonales van a activar. Así que yo voy a indagar, no tengo que tener el instrumento. Yo personalmente yo no uso el instrumento, yo lo indago clínicamente. Indago esas 4 áreas a ver si el paciente está teniendo dificultades en alguna de esas áreas interpersonales. Se aclara la metaterapia. Mira, la terapia aquí lo que pretende es que va a ser de a corto plazo, usualmente de 8 a 16 sesiones. Lo que vamos a hacer es que los síntomas que usted tiene los vamos a manejar mucho mejor y le vamos a dar unas herramientas interpersonales adicionales para que usted pueda enfocar su vida y sus relaciones interpersonales de una manera más satisfactoria. En tercer lugar, se va a trabajar de manera colaborativa con el paciente y se van a establecer las áreas interpersonales que se van a trabajar. Y obviamente esto está bien conectado con la alianza terapéutica. Ustedes saben que la alianza terapéutica es un constructo transteórico. Transteórico quiere decir que no está atado a ningún modelo en particular. Si uno es terapeuta psicodinámico, conductual, cognitivo, interpersonal, bla, 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 se supone que todos podamos crear una buena alianza terapéutica. ¿Por qué? Porque se sabe por muchas investigaciones, especialmente metaanálisis, que cuando hay una buena alianza terapéutica, el paciente se engancha más en la terapia y mejora más. Y la alianza tiene 3 partes. El bonding que tiene el paciente con el terapeuta y el terapeuta con su paciente, metas, y estas metas van a ser en colaboración, y las tareas que también van a ser en colaboración. Si hay estas 3 cosas, pues uno puede decir, yo tengo una buena alianza con mi paciente. Y la terapia interpersonal no es la excepción. Importante entender cuáles son los estilos y los patrones que está utilizando mi paciente cuando tiene conflictos interpersonales. ¿Por qué? Porque la gente tiende a utilizar los mismos estilos, los mismos patrones una y otra vez con diferentes personas. Puede ser con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo. Y esos ciclos muchas veces fueron aprendidos desde hace años atrás. Claro, en terapia interpersonal yo no voy tanto para atrás como lo haría un psicodinámico, pero sí me interesa saber si esto se está repitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer con depresión y que me cuenta que ha tenido 4 o 5 relaciones románticas fallidas. Pues a mí me interesa por qué ha tenido 5 relaciones románticas fallidas. Y cuando lo indago, quizás estoy viendo que ya está repitiendo patrones interpersonales que son desadaptativos. En sexto lugar, oculto el nivel de afecto implicado en el conflicto. ¿Cómo yo manejo a nivel afectivo cuando estoy en un conflicto interpersonal? No hablo, lo reprimo, o me pongo agresivo, insulto a los demás, o soy impulsivo. Pues ese nivel de afecto que tiende a repetirse también se indaga en esta terapia. Entonces ahí se realiza una conceptualización de caso, ¿verdad? A mí no me da tiempo de detallar mucho eso. Hay un libro que salió hace 2 años, lo voy a traer por aquí, que es el Handbook de cómo hacer formulaciones culturales. Esta es la edición número 3. Esto lo publica Guilford. Y aquí en este libro se detallan cómo se hacen conceptualizaciones de casos con diferentes modelos. Hay un capítulo excelente aquí de terapia interpersonal, que de hecho el primer autor es el doctor Markowitz, que estábamos hablando con otra psicóloga. Así que le interese hacer conceptualizaciones de casos, este libro es un palo, de verdad. Se monitorean los síntomas. Si el paciente está deprimido, pues se puede usar un Hamilton, se puede usar un PHQ-9, se puede usar el Beck, porque como esta terapia es evidence-based, se le da mucho énfasis a que uno mida lo que está pasando en la terapia.
Y en último lugar, se plantea, ¿yo debo medicar a este paciente? O sea, no yo, el psiquiatra, tengo que referirlo. Eso es importante porque sabemos y muchas guías profesionales establecen que si la depresión es severa, muchas veces hay que medicar y que la medicación y la psicoterapia juntos traen que el paciente mejore bastante más que cuando se usa una de ellas solamente. Y eso está confirmado en muchísimos estudios. Así que si hay que medicar, pues uno se lo indica al paciente y le explica por qué uno entiende que sí. Si el paciente no quiere, pues perfecto, pero uno tiene el deber de decírselo. Se le aclara al paciente que esta terapia es corta, que esto básicamente es para aminorar síntomas. No pretende cambiar las estructuras de personalidad intrapsíquicas, como supuestamente pasaría en el psicoanálisis, cosa que tampoco se ha probado. Hay un repertorio interpersonal más flexible para que cuando tú tengas problemas interpersonales, tú tengas opciones de cómo solucionar esos problemas. Y se le dice al paciente, usted tiene una enfermedad mental, ¿verdad? Y eso es lo que yo no hago, pero en este modelo, pues se supone que uno lo haga. Así que el rol de enfermo se le asigna y esto se hace por la posibilidad de liberarse de obligaciones sociales sentidas que son agobiantes. Yo siempre cojo eso con pinza, como les dije. Por ejemplo, doctor o doctora, no pude levantarme temprano para hablar con Ana. Y el terapeuta le dice, mire, esto no es un defecto del carácter suyo, eso es parte de la depresión biológica. Entonces, si el paciente se queja de algo, pues no es que yo tenga un defecto del carácter o que estoy dañado, es que contra, tengo una depresión biológica y la depresión biológica hace que yo no me levante temprano. Así que se le adjudica algunos síntomas de la depresión para que el paciente no se adjudique de que yo estoy fallando en algo. Entonces, en la terapia interpersonal se trabajan unas áreas específicas y esta es la parte quizás más importante de la terapia y la contribución más importante. El doctor Juan Pablo Cruz Pérez, en una disertación que yo dirigí, hizo un inventario criollo para Puerto Rico de relaciones interpersonales. Lamentablemente, él no publicó esto, pero está en una disertación en la Alviso. Esta terapia tiene 4 focos. Y el terapeuta junto con el paciente tiene que identificar cuál es el foco interpersonal donde nos vamos a enfocar en esta terapia. De hecho, un paciente puede tener más de un foco. Puede tener, por ejemplo, 2 focos. Eso vamos ahora. Estas son las 4 áreas. Pérdida. Cuando estamos hablando de pérdida, estamos hablando de muerte. ¿Okay? No es pérdida de una relación que me divorcié. No, es pérdida por muerte. Número 2, disputa o conflicto de roles. Estoy teniendo conflictos con alguien significativo en mi vida o disputas. En tercer lugar, transición de roles. Transición de roles, como vamos a ver, es que yo estoy pasando de un papel a otro, muy diferente. Y en cuarto lugar, deficiencias interpersonales. Hay algo en mí que yo tengo una deficiencia que cuando estoy con un problema interpersonal no tengo recursos, no tengo habilidades para solucionarlo. Vamos una a una. Pérdida. La meta cuando el paciente tiene una pérdida por muerte es facilitar el proceso de pérdida y de luto donde aparentemente el paciente se quedó atascado. Así que yo voy a asistir al paciente a desarrollar nuevas relaciones interpersonales o modificar las existentes para incrementar vínculos y apoyos. En esta terapia, cuando es pérdida, voy a enfocarme en relocalizar poco a poco sus recursos interpersonales. ¿Dónde están esas otras personas que antes yo buscaba? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis primos? ¿Mis abuelos? O áreas o actividades que ya no hago. Me gustaba ir a la iglesia, ya no voy. Me gustaba jugar domino, ya no voy. Evocar sentimientos y comunicarlo. Eso se hace discutiendo la pérdida y sus circunstancias. En esta terapia interpersonal hay bastante énfasis en que el paciente de alguna manera no está canalizando adecuadamente sus emociones, sus sentimientos, y en esta terapia se promueve a que el paciente pueda hablar y comunicar sus sentimientos a nivel interpersonal. Se trabaja con la dicotomía con la persona difunta, ¿verdad? Que a veces cuando una persona muere, pues, o la persona uno la ve como que era demasiado bueno, si fue el esposo, este es el esposo más maravilloso que una persona pudo haber tenido en su vida, o lo otro, o fue un sinvergüenza. Pues se trata de ver, ¿verdad? De que la persona puede tener muchos ángulos diferentes, puede ser que en algunos momentos falló, pero también tenía muchas bondades.
Trabajar los sentimientos encontrados y los conflictos, volvemos a los sentimientos. Aquí se hacen muchos juegos de papeles. En estos juegos de papeles, el propósito es ventilar el que el paciente pueda cejar el conflicto. Por ejemplo, si es un abuelo distante, no sé por qué está saliendo eso, un abuelo distante, pues entonces yo tengo que ventilar por qué yo me decepcioné del abuelo que murió. En estos juegos de papeles lo que se hace es que se pone al terapeuta y al paciente a tratar de jugar el papel del abuelo o el papel del paciente e intercambiar sentimientos y el terapeuta le da feedback de cómo lo está haciendo. Se crea una imagen estilo mosaico de las características buenas y malas para solucionar el duelo. Y el objetivo es que la persona pueda, uno, invertir en otras relaciones, ¿verdad? Y ir poco a poco diciendo, ok, esta persona ya no está en mi vida, pero yo puedo invertir mi energía en otras relaciones significativas, establecer qué tipo de relación egosintónica desea con el difunto y la disminución de los síntomas. Esos son los tres focos principales cuando hay una pérdida en ese sentido. Cuando estamos en disputa o conflicto de roles, que es el segundo, las disputas o conflictos de roles son conflictos con allegados. Típicamente son personas que son importantes en mi vida. La pareja u otros familiares importantes pueden ser colaboradores, puede ser el jefe, subalterno o pueden ser amistades íntimas. Y algo está pasando con estas amistades o estos familiares que estamos teniendo mucho conflicto y muchas disputas. Una situación en donde el paciente y otra persona importante para el paciente tienen diferentes expectativas sobre la relación. Esa es como una definición. Y el terapeuta ayuda al paciente a explorar la relación y cuál es la naturaleza de la disputa. Y ahí el terapeuta ahora tiene que indagar clínicamente en qué consiste la disputa o el conflicto que está teniendo esta persona y que aparentemente está contribuyendo a que la persona esté deprimida. En los conflictos o disputas, ambos consideran opciones para resolver ese asunto, el que sea. En caso de que no podamos hallar opciones, se puede concluir que la disfunción es irreversible, o sea, la disfunción interpersonal, y se puede considerar las vías disponibles para terminar la relación y reemplazarla con mejores alternativas. Por ejemplo, si una amiga me dice en terapia que tiene mi paciente me dice que tiene una amiga que trató de seducir a mi pareja en una fiesta de Navidad, pues es posible que mi paciente no quiera relacionarse más con esa amiga. Considera que es una traición demasiado seria, así que aquí se discute que a lo mejor esto es irreversible, no hay forma de reponer la relación. Estas disputas se dan muchas veces en desacuerdo de los estilos de vida. Yo puse dos ejemplos sencillos. Una muchacha de 17 años que quiere salir con sus amigas a la fiesta. Pues en muchas familias eso no es ningún problema, pero quizá hay una familia donde la mamá le dice, tú tienes 17 años, tú no eres adulta todavía, esas fiestas duran hasta las 2 de la mañana, esas amigas tuyas a mí no me gustan, tú no vas a salir. Y la muchacha entonces dice, pues yo quiero salir. Ahí se forma una disputa y eso puede traer consecuencias serias. En segundo lugar, Juan desea asistir a unos coloquios intelectuales de personas que son seculares. Y la esposa y él han sido pentecostales hasta ahora. Y quizá la esposa no quiere que él vaya a esas reuniones donde están seculares, agnósticos y ateos hablando. Eso puede ser un foco de disputa de roles. Así que una meta principal del tratamiento aquí es ayudar al paciente en modificar los patrones de comunicación, que usualmente son estereotipados, inefectivos, y lo que hacen es entrar en ciclos de escalar con la persona que está discutiendo. Escalar es que, ¿verdad? Que uno sigue, la dificultad sigue aumentando, aumentando, hasta que llegamos a lo último, que muchas veces es un coraje bien intenso, hablar malo, insultar, y ahí se acabó la comunicación. En la disputa de roles, un paso importante en la disputa es identificar la etapa del conflicto. Por ejemplo, si todavía se puede solucionar, o si hay un impasse, o si llegó un punto en donde la disolución es inevitable. Pues tenemos que examinar, ¿verdad? Qué tan seria está esa disputa de roles, hasta dónde ha llegado, hasta dónde se ha lesionado la relación con esas otras personas. Un tratamiento exitoso no necesariamente tiene como meta que la relación tiene que ser reparada. De hecho, un tratamiento exitoso puede ser como meta que la relación, el paciente se dé cuenta que ya no se puede reparar y que la aprenda a soltarla. En la disputa de roles, las resoluciones son modificar la relación, modificar la expectativa que yo tengo de esa relación,
de esa persona o simplemente retirarme. Lo importante es que el paciente tome un papel activo e informado sobre la relación que quiere tener con esa persona. Yo puse unos ejemplos sencillos. Una esposa decide que su cuñado invade mucho su hogar con comentarios y directrices. Le dice, mira, tú debes de poner esto aquí, debes de pintar la casa de este color. Pues eso puede traer disputas de roles con esa persona o quizás con el esposo. Un adolescente de 16 años desea que su madre conozca a su posible novio. Y la madre le dice que hasta los 28 años no se puede enamorar. Eso puede ser una disputa de roles. Llega un empleado nuevo a mi división y ese empleado nuevo desea imponerse a los demás. Eso puede crear una disputa de roles bien seria en el escenario de trabajo. Eh, el otro es la transición de roles, este es el tercero. Y aquí lo que hay es que hay un cambio en mi papel social. Por ejemplo, pasar de niño a ser adolescente. No es lo mismo ser un niño como un adolescente. Una persona que está, de momento, una persona joven de 20 años, de momento viene una enfermedad. Por ejemplo, epilepsia. Y si la persona tiene epilepsia, pues tiene que renegociar cómo, a qué sitios va, qué puede hacer. Por ejemplo, quizás no puede guiar por un tiempo y antes guiaba. Pues, ¿cómo yo renegocio todo eso? Declinamiento en la salud es una persona envejeciente, una persona que se casa, no es lo mismo ser soltero que estar casado. Un divorcio también es una transición de roles. La jubilación, una persona que ha trabajado 40 años de su vida y de momento al otro día no tengo el trabajo que tenía. Alguna gente la jubilación es lo mejor que le ha pasado en su vida y hay otra gente que se deprime. También ir a la universidad no es lo mismo estar en escuela superior que de momento estar en la universidad. Cambia el escenario bastante. Así que estas son transiciones de roles. Mucha gente en las transiciones de roles las maneja bien y no hay ningún problema, pero hay gente que le cuesta esos cambios. Así que muchas veces resultan en pérdida de social y de apoyo. Por ejemplo, vamos a poner que yo me voy a una universidad y me voy a la Universidad de Chicago. Pues mira, perdí a los panas que tengo acá. Ya no es lo mismo. Si tenía una pareja, a lo mejor es por chat que me estoy comunicando. Estoy en un país donde no conozco a casi nadie. Quizá hay algunos prejuicios contra los latinos. Así que muchas veces estos cambios son pesados. Así que el terapeuta lo que hace es que ayuda en normalizar la experiencia, moverse de un papel antiguo a uno nuevo, se permite sentir por la pérdida y el terapeuta anima ese sentir. Se le ayuda a que se ubique en un papel realista y balanceado, incluyendo aspectos positivos y negativos, y crear nuevos apoyos y nuevos papeles que van a venir. Y es de cierta manera como celebrar que voy a estar en un papel nuevo y que ese papel nuevo mucha gente lo puede hacer, lo ha hecho, lo va a seguir haciendo y usted también lo va a hacer. Y lo vamos a ayudar para que usted pueda asumir esa transición. En las transiciones, la meta es que el paciente aumente su sentimiento de autoconfianza en un terreno que no conoce bien, que adquiera nuevas destrezas que antes no tenía, que se sienta más competente en este nuevo papel que va a tener, como por ejemplo un papel de hombre divorciado o una mujer divorciada. Y yo pongo el ejemplo de una mujer que va a ser mamá. Nunca ha sido mamá, ser mamá trae muchos cambios, pero esta mamá, fíjense cómo lo está manejando muy bien. Está tomando clases de parenteo, lee muchos libros sobre la infancia, se metió en un grupo de nuevas mamás y busca apoyo de su familia y el esposo para que cuando el bebé llegue tenga el suficiente apoyo para que no todo recaiga en ella. Así que esta mujer sabe que va a una transición, pero lo está manejando muy bien. Pero hay muchas mujeres que cuando tienen el primer bebé no tienen pareja, ¿ok? Y eso es bastante común. La familia a veces no apoyan, a veces tienen hasta conflictos de por qué yo tuve este bebé. Así que esas transiciones pueden ser muy pesadas para algunas personas. El último de los cuatro es el aislamiento social. Básicamente aquí es que la persona es una persona muy solitaria. A veces toda su actividad está concentrada demasiado en la familia. Tiene poca o ninguna intimidad. Los contactos y destrezas son bien inadecuados. A veces el terapeuta va a ser una de las pocas personas significativas para esta persona. Y aquí pueden haber trastornos de personalidad. Y uno piensa, por ejemplo, en un trastorno evitativo de personalidad, en un trastorno esquizoide de personalidad. Y aquí sí, como esto quizás tiene que ver más con personalidad, aquí sí en la terapia interpersonal uno puede indagar con más cuidado situaciones del pasado.
Las metas son reducir el aislamiento y la insatisfacción que tiene el paciente, formar contactos nuevos. ¿Cómo mantener esos contactos nuevos? Hay muchos juegos de papeles y modelaje, quizás más que los otros tres, porque el terapeuta le va a modelar cómo buscar amistades, cómo relacionarse con los demás, cómo hablar, cómo salir de una situación difícil. Y una meta, por ejemplo, puede ser aceptar que la persona es introvertida y no patologizar eso, como vamos a ver ahorita. Y en terapia interpersonal se piensa que este es el foco más difícil para la terapia interpersonal. ¿Por qué? Porque quizás tiene que ver más con rasgos de personalidad que están bien establecidos desde hace mucho tiempo y que no son fáciles de modificar. No sé si quieren hacer una sección de preguntas o lo dejamos para lo último. Yo creo, continúa, me parece que es Continúo. mejor continuar y al final tomamos la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Entonces, en la conceptualización de caso, ¿cómo yo enfoco este caso? Voy a poner el ejemplo de Jaime. Jaime tiene 25 años, tiene una depresión moderada. Los apegos de él, por historial y por lo que él dice, son apegos inseguros. Tuvo un divorcio de sus padres difícil, el papá se alejó, la mamá sufría de depresión, el parenteo que le dio no fue bueno y era una mamá agitable. La comunicación, él me dice, yo me callo las cosas porque tengo miedo de ofender. En el inventario, su hermana mayor desea vender unas propiedades que son de ambos y él no está de acuerdo con la venta. Pero la hermana lo critica mucho por no tomar decisiones. E incluso la hermana lo empieza a amenazar con abogados. Así que en el inventario sale que él tiene conflicto o disputa de roles específicamente con su hermana y está muy tenso, muy preocupado y está bastante deprimido por esta situación. Jaime nunca aprendió ni practicó a comunicar de manera clara sus ideas, argumentos o posiciones. Las pocas veces que lo hizo, cuando era niño, su mamá lo criticaba de inmediato. Por lo tanto, en relaciones interpersonales se siente inseguro, indefenso y se paraliza, porque desde niño se le dijo que eso no se hacía. Su depresión comenzó cuando la hermana lo humilló frente a unos empleados. Jaime no sabe cómo manejar la agresividad de su hermana y entonces ahí viene la parte afectiva y tiende a callarse y a reprimir. Y esto lo hace sentirse peor e impotente. Jaime necesita desarrollar un estilo interpersonal donde se sienta cómodo exponiendo sus ideas y opiniones. Asimismo, también necesita herramientas de cómo va a solucionar conflictos interpersonales, ya sea con su hermana o con otras personas. La terapia va dirigida a que Jaime vaya practicando con el terapeuta nuevos estilos de relación interpersonal y de manejo de conflictos. Así que el terapeuta va a tratar de darle mucho énfasis qué estilos nuevos tú vas a tener interpersonales para resolver el conflicto, que no sea callarte. Aquí va a haber mucho énfasis en los estilos de comunicación, toma de decisiones y nuevas destrezas que se van a cuajar con los juegos de papeles que vamos a hacer. Una vez Jaime adquiere ese estilo y destreza, se le va a animar a que los ponga en práctica con su hermana o con otras personas. Y se espera que al realizar estos cambios sus síntomas de depresión disminuyan o desaparezcan. Y eso es lo que se hace básicamente en la terapia interpersonal, ¿verdad? Como en el caso de Jaime, pues esta persona no tenía esas habilidades de comunicación, de tomar decisiones, no sabe cómo hacerlo porque nunca ha practicado eso, pues ahora lo vamos a hacer. Entonces están las técnicas y estrategias. En esta terapia hay 6 técnicas principales, que son solución de problemas, expresión de afecto, el uso de la transferencia, que lo voy a explicar, no es la transferencia psicoanalítica, activación conductual, juego de papel y modificación de la comunicación. El número 1, solución de problemas y alternativas. Se utilizan ejemplos específicos de la vida del paciente y se buscan las fortalezas o debilidades de diferentes acciones o decisiones que puede tomar el paciente con este problema que está planteando. Por ejemplo, un joven de 21 años tiene problemas con la mamá. Me voy de casa porque ya estoy harto hasta la coronilla. Pues entonces aquí se hace algo así parecido a un problem solving therapy, donde la persona, y este es el paso número 2, va a explorar decisiones que voy a tomar. ¿Qué alternativas yo tengo aquí? ¿Me voy de casa? ¿O me quedo? O si me quedo, ¿en qué condiciones me quedo? ¿Le hago caso a mami? ¿O me enfrento a ella? ¿O qué otras opciones tengo? ¿Verdad? Y aquí se pesan y se evalúan todas las evaluaciones o opciones que puede tener el paciente. El terapeuta obviamente es importante aquí porque puede sugerir diversas alternativas. Así que el terapeuta es un facilitador
en términos de ver qué opciones tiene este paciente. En tercer lugar, mucho énfasis en apoyar la expresión del afecto. ¿Ok? Así que se le facilita al paciente que pueda expresar en un ambiente seguro sus conflictos, sus miedos, sus culpas, sus vergüenzas, y estos afectos se normalizan y se le dice al paciente cómo expresarlo mejor en relaciones interpersonales. Se identifican sus sentimientos, muchos de ellos pueden estar reprimidos acerca de esta situación o personas. Se ayuda a explorar el afecto y el terapeuta puede dedicar varias sesiones a esto. Es importante que en esos momentos en terapia, en donde el afecto es observado y los reportados subjetivamente son incompatibles. Por ejemplo, el paciente está aplanado afectivamente en una discusión, pero está llorando. Entonces, ¿cómo dice que no siente nada, pero está llorando? Esas contradicciones el terapeuta las discute con su paciente. Al examinar esto puede haber un mejor entendimiento de los vínculos emocionales con problemas interpersonales, como esos vínculos pasados que yo tuve, que quizás no fueron saludables, los estoy ahora proyectando acá con otras personas. En el caso de emociones destructivas, que puede ser coraje o una tristeza demasiado intensa, el terapeuta ayuda a buscar opciones. Por ejemplo, oiga, usted parece entrar en este patrón que no lo ayuda a sentirse mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otras opciones puede usted tener para expresar esos sentimientos? ¿De qué otra manera usted le puede comunicar a su amiga lo que está sintiendo? Así que a través de preguntas, el paciente va indagando qué otras opciones puede tener y el terapeuta obviamente es bastante activo en este proceso. El uso de la transferencia. Esta no es la transferencia psicoanalítica, psicodinámica, donde se interpretan las transferencias a nivel de relaciones objetales, etcétera. Así que aquí no se hacen comentarios transferenciales de ese tipo. Por ejemplo, un paciente que es poco asertivo con el terapeuta y muy complaciente. Y uno se da cuenta, oye, este terapeuta me dice que sí a todo, siempre está complaciéndome. ¿Será que esto le pasa con muchas personas? Y uno puede indagar y decirle, mira, le pasa con las amistades, le pasa con la familia, le pasa con la pareja, le está pasando conmigo, esa es la transferencia. Y entonces, pues, uno se está dando cuenta que ese patrón se está dando aquí ahora, lo estoy observando. Y eso es importante porque eso lo voy a discutir con el paciente. Así que hay claves para entender las interacciones fuera, cómo confronta o cómo termina las relaciones. En la activación conductual, que eso se parece al Behavioral Activation Therapy, de ahí se toma esta idea, se apoya al cliente a tareas o acciones tales como ir a una reunión o tomar una caminata con un amigo para crear conexiones o explorar otras. Por ejemplo, Michelle, ¿qué piensan mis amigas de mí? Pues se la apoya, se reúne con tres amigas y les pregunte, oiga, María, Diana, Susana, ¿cómo ustedes se sienten conmigo? ¿Qué cosas ustedes me recomendarían? Y establecer un diálogo que usualmente no ha hecho. Juego de papeles, eso se hace muchísimo en esta terapia, es para crear un ambiente seguro donde el paciente puede practicar nuevas maneras de comunicarse, que no lo hace afuera. Aquí se usa mucho el modelaje del terapeuta y se cambian los papeles, se le anima al paciente a que lo ponga en práctica fuera de la sesión, sin asignaciones. En los casos de luto, se crea una conversación imaginaria con el difunto en la sesión de terapia y al final se pregunta, ¿cómo se sintió diciendo eso, pero de otra manera ahora? Y se puede repetir las veces que sea, hasta que el paciente uno observa que está adquiriendo esas destrezas. Entonces, otra meta es evaluar la necesidad de medicamento. Así que si es necesario, pues entonces se le va a decir al paciente que el medicamento puede ser de ayuda en su caso particular. En séptimo lugar, el análisis de comunicación, se buscan los patrones que se repiten de comunicación cuando el paciente tiene conflicto. Por ejemplo, un patrón de comunicación es quedarme callado. Pues eso lo hago cada vez que tengo un conflicto. No hablo, pues eso no ayuda. Así que se ayuda a una comunicación más clara. El terapeuta indaga o pregunta sobre incidentes con personas importantes en su vida. Se crean unos diálogos lo más parecido en las sesiones de terapia y se le pide que explique con detalle sus discusiones, por ejemplo, en este caso con la esposa. Háblame de la última discusión que tú tuviste con ella. Y tomamos eso como base para entonces decir, mira, esa discusión que tuviste con tu esposa se puede hacer de otra manera. Vamos a discutirlo. La comunicación es bien importante. Se usan esos ejemplos, se le explican estilos alternos de comunicación. Por ejemplo, Juan, ¿qué te parece esta otra manera de decirle esto a tu pareja?
se identifican patrones, ¿verdad? Oye, Juan, fíjate que tú me estás contando y aquí en terapia está pasando que esos patrones de manera indirecta o directa son hostiles o son de silencio, los estás repitiendo conmigo aquí y eso no ayuda. El propósito es recrear esos escenarios y sustituirlos con una comunicación más clara y que llene sus necesidades de un apego saludable. Entonces aquí voy a poner un caso, me quedan 15 minutos. Este casito yo lo vi hace un tiempo, vamos a llamarle Vivian, le he cambiado algunas características clínicas, hasta una mujer que tiene 21 años, es bien introvertida, vive con su mamá, tiene una pareja, estudia trabajo social, tiene un promedio bueno de 3.7, es la primera vez que busca ayuda. Y dice que está aquí porque mi papá y mi madrastra están en un proceso de divorcio, me siento perdida en esta situación, me tranqué y yo no hablo lo que pienso. Y yo no hablo lo que pienso. Y ahí empieza a llorar. Y ella empieza a llorar. Hay como un feedback, Hay como un feedback. ¿cierto? Ok, ahora. Ok. Ella dice, yo reprimo mucho las emociones, trato de no sufrir. La mejor amiga que tiene es muy intensa, muy emocional, es bien extrovertida. Yo no soy así y me critica mucho. Me dice, oye chica, pero ¿por qué tú no eres más viva? ¿Por qué tú no sales más? ¿Por qué tú no expresas más? Porque la amiga es bien extrovertida. En la sesión empezamos a indagar si ella es introvertida y obviamente sí lo es. Ella no conocía el término y nunca lo había visto así. Y la mamá también, al igual que la amiga, es bien extrovertida. Y mamá me dice que quiere que yo sea como ella, o sea, que sea extrovertida. En la segunda sesión se habla de los cambios de casa y la relación con unas medias hermanas. Me dice, salí nerviosa de la primera terapia y creo que no me comprenden ni me toman en cuenta en mi casa. Y de hecho, el divorcio, a mí nadie me consultó nada. Entonces le hablamos de un libro que yo leí hace años y que yo se lo recomiendo a mis pacientes cuando son introvertidos, que se llama Introvert Power. Es un libro de autoayuda que explica muy bien las bondades y la fortaleza de los introvertidos. Ella pide el libro, le llega, empieza a leerlo y me dice, me encanta este libro, lo que estoy leyendo se parece a mí. Así que ella le dice a su mamá y a su novio que ella es introvertida y me dice, por fin esto me explica tantas cosas de mi vida. Yo no estoy defectuosa. Así que se le dio de cierta manera un término mucho más normal de que no es que está defectuosa, es que ella es introvertida y los introvertidos tienen un estilo diferente a los extravertidos. Entonces se habló de que ella tenía disputa de roles, en este caso, porque ella no habla, ella reprime y se siente inferior cuando hay problemas familiares. En la tercera sesión terminó el libro, dice que la ayudó muchísimo y las decisiones que yo quiero hablar por fin en terapia. Por ejemplo, yo nunca me había planteado, dice ella, yo quiero a mi novio. Dice, yo no estoy segura si yo quiero a mi novio y nunca lo había planteado. Quisiera estar con un hombre 10 años mayor que me invita a salir, que es amigo de un primo. Había un hombre que tenía 10 años más que ella, 31 años, y la había invitado. ¿Salgo o no salgo? ¿Qué quiero hacer al terminar mi bachillerato? Mi mamá me respeta y entiende más y tengo mejor relación con ella. Y estoy en paz desde que mi mamá me entiende y estoy siendo más asertiva con ella. Y entiende que yo soy introvertida. En la cuarta y quinta sesión, 2 meses luego, me dice, me siento bien tranquila conmigo mismo, me gusta mi introversión, me entiendo y me acepto, ya no lucho con ella y no me esfuerzo para ser extravertida. Eso está brutal de bueno. Mi novio se va a Estados Unidos a estudiar y nos estamos planteando si vamos a esperar uno por el otro. Y ese tema se discutió también. Se habla de las decisiones y se hacen varios juegos de papeles de cómo ella puede tomar la decisión si va a seguir con su novio o no. Y ahora me dice, me atreví y hablé por fin con mi novio y fui sincera y le dije, yo no sé si te voy a esperar. Y me sentí bien cómoda diciéndole eso, porque anteriormente ya no lo hubiera dicho eso porque tenía miedo de que de alguna manera el novio se iba a afectar o que ella iba a meter las patas, como dice. Habla de un incidente en 10.º grado. Ella compartió unos textos con un muchacho mayor de otra escuela. Los papás se enteraron, le quitan el teléfono y dice, siempre los demás decidían por mí, que eso ha sido su patrón. Ahora decido yo. Eso es disputa de roles. Ahora ya se siente que tiene herramientas de que cuando hay una disputa de roles, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Al final, me siento bien, me siento centrada,
soy más asertiva, estoy tomando decisiones pensando en mí, no me estoy trancando, estoy disfrutando de mi introversión y de estar sola a veces. No tengo que ser como mi amiga. Sobre el hombre mayor, me dice, voy a salir con él a cenar, me atrae mucho, es mi decisión, yo soy mayor de edad, así que eso yo lo voy a decidir y eso no tengo que consultarlo en mi terapia. Con el novio lo voy a evaluar día a día. Y me dice, me gustó mucho venir, me da las gracias y le doy cita abierta. Más nunca ella vino a psicoterapia. Es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo un terapeuta, en vez de ir a la parte cognitiva, va mayormente a la parte interpersonal y las deficiencias que ella ha tenido desde hace mucho, mucho tiempo y que las estaba repitiendo con su mamá, con su novio y con su amiga específicamente. Así que la conceptualización es básicamente, Vivian es una joven de 21 años que presenta inquietudes respecto a su personalidad, relaciones de pareja y cómo manejar a otras personas cuando hay desacuerdo, que no sea callarse, que es lo que ella sabe hacer. De su historial se desprende que desde niña su hermana y mamá la dominaban, la invalidaban. En este momento ella desea aclarar por qué ella no es tan sociable. ¿Tengo un defecto? No. ¿Qué puedo hacer para hablar sin miedo y tomar decisiones sobre mi pareja? Su malestar tiene un fundamento en disputas de roles, conflictos de roles. Así que básicamente eso fue lo que se hizo en este caso y eso fue pues muy adecuado y muy efectivo para esta paciente. Este caso no lo voy a poner, entonces lo que me queda hasta un poquito que vamos a hablar sobre si esta terapia es efectiva. Quedan 10 minutos. Ok. En este estudio del 19, y voy rapidito, esto fue un estudio donde se encontró que el 68% de los artículos tenían que ver con depresión, porque así empezó la terapia interpersonal, con depresión. También había investigación en trastornos alimentarios, bipolar, ansiedad, PTSD y sustancias. Y la mayoría era con adultos, el 64%. ¿Es efectiva? ¿Qué dicen los metaanálisis? Pues, por ejemplo, este fue el estudio que les dije del 89, donde se comparó el medicamento, que era imipramina, tofranil, CBT, Alobec, la terapia interpersonal y un grupo que era como un placebo activo. Fíjense aquí en esta tabla, el CBT es el primero a mano izquierda, el del medio es IPT, imipramina y placebo. Fíjense, por ejemplo, en el Hamilton, que es un instrumento de depresión que se usa mucho en los clinical trials, la terapia interpersonal bajó de 19 a 9. El CBT de 19 a 10. Así que la terapia interpersonal fue un poquito más efectiva. Y cuando se comparó con el medicamento, fue exactamente lo mismo, 9.8. Fíjense aquí, especialmente en la parte de arriba, que cuando vemos el IPT y la IMI, que es la imipramina, básicamente estos dos tratamientos, cuando la depresión era severa, fueron mejor que el CBT y el placebo. Cuando la depresión no era severa, funcionaba más o menos igual. De hecho, el placebo era más o menos igual que el CBT y la terapia interpersonal y el medicamento. Entonces, yendo a los primeros metaanálisis, el primer metaanálisis se hace en el 2011 por Pink Wipers, que ese hombre ha hecho como 500 metaanálisis, es una autoridad tremenda en eso, y encuentra, como podemos ver, las partecitas azules son los diferentes clinical trials. La línea que está en el medio vertical, que está como medio verde, es que si está ahí, es que no hubo efectividad. Fíjense que en todos los estudios, menos en uno, los puntitos o los cuadritos azules se están moviendo hacia una desviación estándar. En general, el tamaño del efecto fue 0.63, que es un tamaño de efecto que es moderado, cayendo casi en large. O sea que esta terapia fue muy efectiva en todos estos ensayos clínicos que eran de depresión. En el 2013 se comparan 7 psicoterapias con depresión y encuentran, donde está lo violeta, que en los ensayos clínicos la terapia interpersonal es la que tiene el effect size mayor, 0.92, 0.85, 0.73, comparada con otros tipos de psicoterapia, especialmente la psicodinámica, que no salió muy bien. En el 2016, en el American Journal of Psychiatry, se hace otro metaanálisis, pero en esta ocasión no fue con depresión nada más, fue con diferentes estilos o diferentes problemas emocionales. Aquí están todos los estudios, aquí pueden ser depresión, ansiedad, somatización, etcétera. En todos los estudios, menos en uno, la terapia interpersonal fue mejor que los grupos controles, que pueden ser de placebo, listas de espera,
u otras terapias. Así que este metaanálisis estableció que la terapia interpersonal no solo es efectiva con depresión, sino en otras condiciones clínicas. Ahora quiero dedicar los últimos 6 o 7 minutos a los aspectos culturales. Fíjense todos los estudios que se han hecho en diferentes países. De hecho, el año pasado salió este libro publicado que se llama Terapia Interpersonal, un enfoque global. Es un libro bien extenso, ¿ok? Tiene cerca como de 70 autores y los autores son de Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Congo, todos esos países que están ahí, ¿ok? Y incluimos obviamente a Puerto Rico. Así que hay interés desde Japón, Portugal, Uganda, Haití, Etiopía en esta terapia y se están haciendo ensayos clínicos en muchos de estos sitios. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado y diseminado un manual de IPT grupal para la depresión en el 2016 y se está usando en varios países del mundo con éxito porque ya se ha evaluado empíricamente. Miren, por ejemplo, este estudio que salió en el 2024, donde está Weissman, la psicóloga que inició la terapia en los 80, en los 70, de cómo se implementa la terapia interpersonal en 31 países del mundo. Aquí están todos los países, pueden ver que son bien variados, incluso algunos en África, en América Latina. Y lo que encontraron es lo siguiente. Número 1, la mayoría encontró que la terapia interpersonal es relevante y aceptable en el contexto social donde se aplicó. Eso es importante. Número 2, sugerencia de variaciones, pero fueron mínimas. Tercero, se utiliza en centros comunitarios de salud mental y se aplica por personas que no son especialistas, pero que son entrenados para dar la terapia. En cuarto lugar, se usa entrenamiento didáctico y supervisión de casos. Quinto lugar, aceptación amplia de los componentes medulares, que son pérdidas, desacuerdos, cambios de vida y relaciones difíciles. O sea que, en otras palabras, esos componentes, que son los 4 que ya dijimos, se encuentran también en muchas culturas del mundo. Y se encuentra efectividad en diferentes regiones, culturas y diversas poblaciones. Este es un estudio realizado en Egipto con la terapia interpersonal. Fíjense, por ejemplo, en Egipto, cuando vamos al BDI, mano izquierda, que es el inventario de Beck, podemos ver el grupo control, que era una lista de espera, y la terapia interpersonal. La terapia interpersonal empezó con un 28 en el Beck, que es depresión severa, y terminó con un 10. Sin embargo, el waiting list se quedó básicamente igual. En Uganda, donde se han hecho varios estudios, en Uganda, porque en Uganda hay mucha depresión, mucha pobreza, es una cultura donde hay mucho el familismo y la vida comunal. En este estudio, que fue un ensayo clínico controlado, compararon lo que ellos llamaron un juego creativo con los participantes y la terapia interpersonal. Cuando vemos los resultados, podemos ver, donde está anaranjado, que los pacientes mejoraron sustancialmente, mientras que los que estaban en terapia creativa se quedaron básicamente iguales. Pero más específicamente, al terminar, los pacientes en IPT solamente 6.5 cumplían con criterios de depresión, mientras que en el otro grupo de terapia el 54.7% todavía tenían depresión. Y esta diferencia, que es enorme, gigantesca, se mantuvo 6 meses después. En este estudio en Uganda, con un seguimiento de 6 meses, se comparó el TAU. TAU es Treatment as Usual, el tratamiento usual que se usa en esa cultura, y se encontró que el IPT, cuando se continuaba, especialmente, traía unas mejorías en el Hamilton súper marcadas. Aquí se puede ver claramente que de un 23 bajó a un 6, que el 6 es normal. El grupo control se quedó más o menos igual. En Uganda, para junio del 2016, otro estudio, 4.100 mujeres en IPT y 2.000 adolescentes. Esto es un estudio gigantesco. Al terminar el estudio, el 82% ya no cumplían criterios de depresión. Y los resultados fueron tan impactantes que ahora el programa de IPT se llama Strong Minds y se está aplicando en varios países del mundo. En Puerto Rico, y esto voy a tener 2 minutos nada más, se han hecho varios estudios, ¿verdad? Esto es con hispanos. Esto se comparó una terapia más de comunidad contra IPT y se puede ver que el IPT en el BEC de un 27 terminó un 9, eso es normal, pero la terapia comunitaria mejoró, pero no tanto, un 21 nada más. Lo mismo pasó en Hamilton, una disminución marcada en IPT. La terapia comunitaria
muy poca mejoría. En Puerto Rico, la doctora Janet Rosselló, el doctor Guillermo Bernal, hicieron el primer ensayo clínico con adolescentes y podemos ver, aquí se comparó una lista de espera, que es la pirámide, CBT, que es la bolita redonda, y el cuadrito. Cuando se terminó la terapia interpersonal lo hizo mejor, pero en el seguimiento pues hubo un poco de recaída. Cuando vamos a los que estaban, estos adolescentes están bien deprimidos, severos. Fíjense que de un 56% en la terapia interpersonal, al terminar la terapia, solamente un 17% estaban deprimidos todavía. O sea, como una reducción marcada. En CBT, parecido, un 18%. En este otro estudio, el 2008, doctora Rosselló, doctor Bernal, doctora Carmen Rivera Medina, donde se comparó la terapia interpersonal con CBT, podemos ver que los cambios fueron bien marcados en los dos, un poquito más en la terapia cognitiva. Y cuando vamos al dato de cuántos de estos adolescentes deprimidos tenían un funcionamiento normal, el 62% de CBT tenían un funcionamiento normal y el 57% de IPT funcionamiento normal. Que aunque el CBT lo hizo un poco mejor, pero la diferencia realmente no era una cosa así demasiado notable. Y en Puerto Rico decidieron, eso me lo dijo a mí el doctor Bernal, quedarse con CBT y dejar la terapia interpersonal porque entendía que CBT tiene más documentación transpersonal, era fácil de adaptar a Puerto Rico, así que por eso es que la terapia interpersonal ya aquí en Puerto Rico ya no se están haciendo tantos estudios, se están haciendo más con CBT. Así que vamos a dejarlo ahí en la presentación para las posibles preguntas